Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón, un día después del proceso electoral que tuvo a México muy ocupado. Parece una elección presidencial. Y bueno, pues ya se dio, los resultados ahí están. Y estoy aquí con nuestro amigo y coordinador editorial, Publio Romero. Publio, vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues vamos a hablar, si le parece, don Nacho, primero de la elección de Coahuila y después nos vamos al Estado de México. Creo que es la que da los datos más interesantes, nada más por si no lo tienen registrado, que creo que ya a estas alturas todos sabemos cómo quedó la elección. Finalmente Morena pierde Coahuila, el PRI, finalmente mantiene esta bastión, que aunque no es inmensa o importante, gigantesca, como sí lo es el Estado de México, es por lo menos uno de los triunfos, podríamos decirle, el primer triunfo de Alito Moreno, que había pues tenido una racha de pérdidas completa. Ahí está los resultados que arroja el PREP. Por favor, ponlo ya con el 100% de las actas computadas. Acción Nacional con 7.1%, el PRI con 47%, Partido de la Revolución Democrática 2.7%, el Partido Verde 2.6%, el Partido del Trabajo, que terminó haciéndose a un lado, pero bueno, compitió Mejía Verdeja con 13%, UDC 3% y 21% de parte de Morena. Es decir, pues bueno, finalmente gana por una diferencia contundente, importante el Partido de la Revolucionaria Institucional de la mano del PRI y del PAN. Finalmente, pues se queda el PRI Coahuila. Ahí hay varios perdedores, por lo menos lo que puedo ver aquí, don Nacho, no sé lo que usted considere. El PRD queda y es el gran perdedor en Coahuila, pierde registro. El Partido Verde pierde registro y finalmente el Partido del Trabajo se le cae un poco esta mentira que había estado impulsando de que ellos eran el segundo lugar, de que ellos le estaban, realmente la competencia de Manolo era el PT. Pues tampoco fue así. No estaba muy alejado de Morena, pero el segundo lugar fue Morena. Finalmente creo yo que estos son los grandes perdedores en Coahuila, son el PRD, el PB y el Partido del Trabajo. Así es, la verdad es que si vemos estos números, hay una realidad. El candidato de Morena, lo dijimos aquí, tú y yo, no fue bueno. No sé cómo pudo ganar la encuesta. Sin embargo, yo creo que Mejía Verdeja tenía más potencial de crecer a la sombra de Morena y la imagen de López Obrador. Sin embargo, se fueron por Guadiana, hubo protestas, hubo divisionismo, pero también era un mal candidato. Recuerda a los viejos caciques de pueblo, del siglo pasado, donde pues andaban con su sombrerote, no se lo quitaban ni para ir a la iglesia. Y bueno, la verdad es que fue un mal candidato, siempre lo fue. A mí me llamó mucha atención que lo pusieran, pero bueno, así son. Sin embargo, ahí hay una realidad que tú mencionas, que los opositores, si le sumas todo lo que ganaron, pues apenas, Sí. salvan, digamos, así en grupo salvan el registro, pero sí está fuera ya de lugar. Esos partidos pasaron a ser no oposición, son micropartidos ya de hecho, porque también lo mismo sucedió en el Estado de México. Entonces, hay obviamente la versión, el rumor, el comentario, que el presidente López Obrador sabía que la carta fuerte para el Estado de México era Delfina Gómez. Hace 6 años le hicieron fraude, le quitaron la gobernatura a la mala, pero necesitaba más votos y esta vez logró. Sin embargo, pareciera que el presidente dijo, bueno, yo tengo que dejarle un dulce a los opositores y les voy a dejar Coahuila, porque la verdad es que no se vio en Coahuila tampoco una super
digamos, presencia de gentes importantes. Guadiana no levantó nunca. Las encuestas llevaron a este Manolo pues siempre arriba. Y obviamente se dividió también la votación. Y el candidato nuestro de Morena fue malo. Y este Manolo pues está joven, fresco. Y pues sí, había que poner a alguien competitivo. Mejía pudo haber sido. Tiene buen discurso, se faja muy bien, sea en un meeting o sea en un debate. En base a los debates estuvo brillante Verdeja, pero no tuvo partido. Lo que le faltó a Verdeja fue partido, y lo que le faltó a Morena pues fue candidato. Así que ya el PRI está contento cuando me dice, sí, ganamos Coahuila, pero la verdad es que el Estado de México es una ubre muy grande para la oposición. Fíjate que a raíz de que se quedó el sexenio con Del Mazo y con el PRI, y que Obrador le cerró todas las llaves a los medios masivos, particularmente a la televisión, se fueron para allá, Allá estaba en muchos canales locales, el Mexiquense, el 6, hay un canal 6 de allá, todos los canales de televisión se fueron para allá. Allá estaba Pepe Cárdenas, allá estaba la gente de Radio Fórmula, estaba esta entrevistada, ¿cómo se llama? La novia del secretario de Relaciones Exteriores, ¿cómo se llama? Adela. Sí, Adela. Adela Micha. Todos tenían programas allá en la televisión de México, de la ciudad del Estado de México, y todos recibían apoyo. Entonces, ellos sí, por eso también pelearon fuerte por el Estado de México, esos medios y esos periodistas. Ricardo Rocha no me consta, pero bueno, con su muerte ya se borran sus pecados, y además, como dice el presidente, fue su amigo, y es cierto. Hoy le hizo un homenaje, le presentó una parte de una entrevista que le hizo cuando apenas estaba empezando, después que lo golpearon y que lo reprimieron con el ejército, que Arturo Núñez es el subsecretario de Gobernación en aquel tiempo, y él en la televisión nacional hizo un discurso la noche anterior y los reprimió, y luego pues dictaron orden de aprehensión. Yo no sé cómo llegó a gobernador, pero bueno, finalmente también lo traicionó otra vez, por segunda vez, su amistad y su apoyo. En el caso de Tabasco, pues llegó a gobernador y de inmediato cortó y empezó a hacer un gobierno totalmente desastroso y corrupto. Pero bueno, allá pareciera esto que el presidente dijo, bueno, que se queden con eso, y acá nosotros vemos Estado de México. Y la verdad es que ahí sí la influencia de López Obrador es tremenda, porque los medios, sobre todo, ahora sí que los medios estos que usa la mañanera, ¿no? Sí. Es una enorme masa de personas que ves todo esto. Y el Estado de México, pues, le interesa mucho todo lo que sucede en la Ciudad de México, porque de hecho trabajan allá, trabajan en la Ciudad de México, y hay zonas del Estado de México que son ciudades dormitorios, Tlalnepantla y todos estos son lugares, hay muchísimos fraccionamientos, es un desastre incluso. Quiero decirte que las colonias estas que hacen nuevas no tienen agua, no tienen esto, y sin embargo están vendiendo. Es una pillería, es un negocio sucio que los constructores ahí, se dedican a cuestiones inmobiliarias, hacen y defraudan, pagan y no les entregan la escritura. Pero no estamos hablando de uno, estamos hablando de miles, de cientos de miles de personas inconformes que no les dan sus escrituras, que no le ponen agua, las autoridades dan permisos, pero no ponen ningún servicio. Entonces es algo masivo, Julio. Es algo que realmente ayer se manifestó, y esas fajas votaron evidentemente por Delfina Gómez, porque sabe que Obrador sí cumple y le va a ayudar a Delfina, ¿no? Vamos a ver cómo quedó la numeralia ya con el 100% de las hojas de las actas computadas en el Edomex.
ahí están los resultados. Morena saca 1.290.000 votos. Esto todavía no está actualizado. No es el final. Esto estaba a la mitad. El resultado final fueron 2.100.000 votos. El PRI un poquito más de 1 millón. Y también aquí habrían 2 perdedores en cuanto a pérdida de registros. El Partido de la Revolución Democrática también rascó cerquita. Le faltó muy poquito para llegar finalmente al 3%, pero se quedó en 2.94, con lo cual pierde el registro el PRD. También Nueva Alianza, este partido creado hace varios años por la maestra Elbaester Gordillo. Había algunos estados donde ya perdió ese registro a nivel nacional desde hace varios años, pero algunos estados mantenían los registros estatales. Ya con este resultado, finalmente también Nueva Alianza pierde el registro. Y llamativo aquí, obviamente el PRI queda como segundo lugar, pero el Partido Verde prácticamente empatado en números con el PAN, es decir, la misma fuerza, y esto es parte de lo que hay que ver, y creo que es pues de estas lecciones que dejó esta elección del día de ayer, y son los 2 escenarios políticos que se podrían dar rumbo al 2024. Por un lado, una izquierda completamente unida desde el principio, el PT y el Verde de la mano con Morena. Incluso ahí Movimiento Ciudadano a media jornada termina bajando a su candidato, cual tenía también cercanos el 7-8%, es decir, más o menos ahí andaba junto con el Verde y el partido, y el PAN, con lo cual ahí saca MC a su candidato. Esto pues también hay que decirlo, también influye un poco en esta jornada electoral, y la muestra es clara. La izquierda unida en el Estado de México fue indestructible. Creo yo que ese es el mismo escenario que se podría vaticinar en el 2024 a la elección presidencial, de mantenerse la unidad entre los partidos pequeños y Morena, y que también los morenistas no rompan, porque hay que recordar ahí también de parte de Morena, los que quedaron en segundo y tercer lugar de candidatos se sumaron a la campaña de Delfina, coordinaron la campaña de Delfina, con lo cual fue una unidad total la que se dio en el Estado de México, y lograron finalmente sacar al PRI de estos 93 años de gobiernos priistas, a diferencia de todo lo contrario de lo que acabamos de hablar que se dio en Coahuila, que fue una división al interior de Morena, una división con los partidos pequeños, y lo cual con un priismo que sí se vio unido desde el principio, el PRI, el PAN y el PRD en Coahuila, pues lograron sacarle la elección en Coahuila. Aunque no podríamos poner a Coahuila como un laboratorio de lo que va a ocurrir en el 2024 a nivel nacional, sí es importante destacar qué pasa cuando se da una unidad completa y cuando no se da, y ahí está el reflejo del Estado de México. Pues fíjate que como tú bien dices, hay muchas lecciones de la elección, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero más que Edomex, porque allí sí, el padrón es mayor que el de la Ciudad de México, tiene 12.700.000 y tantos votantes, y bueno, la votación fue baja realmente, pero hubo una gran compra masiva de credenciales. No tanto compraron votos, sino compraron credenciales de las comunidades, los mercados, las colonias, las cerradas, en fin, todo esto que comentamos en el Estado de México. La verdad es que compraron credenciales para que la gente no votara, porque era imposible, digamos, conectar este tema de que pásame la credencial, ve a votar y aquí te espero y te doy el dinero. No pudo. Esos son operativos que se hacían antes, ya no se pueden hacer porque es demasiada gente. Tú viste las colas que tenía la gente de Alejandra del Moral, que tenía una serie de casas en Toluca mismo, en la sede del propio PRI. Estaban dando dinero y la gente entraba y salía con unas cajitas que obviamente era dinero. Entonces,
fue una compra de credenciales enorme. Yo no sé, podría haber sido 500,000, 200,000, 1,000,000 de credenciales. Y esta gente, aunque iba a votar por Delfina, ya no votó porque le pagaron. Pero resulta de que en muchas colonias, en muchos centros de concentración de gente, de masas, resulta de que se quedaron con el dinero. Esta gente le dieron un adelanto y le dijo, cuando vengas te doy el resto con tu credencial, y pues hoy están devolviendo credenciales y obviamente el reclamo, y todavía esto molesta más a la gente porque ya como se ven perdido y ya pronto va a tomar posesión Delfina, pues la verdad es que pues ya es lo último que se están robando, y así suceden las derrotas, ¿no? Eso parece como cuando muere el jefe de una familia grande y tiene muchos herederos. Entonces lo mismo pasa aquí, se reparten el botín, y aquí el botín para los que iban a comprar votos pues es quedarse con el dinero. ¿Y quién es el que más se queda? Pues los coordinadores de campaña, se queda el líder del partido, en fin, toda la gente que del Mazo le puso ahí a Alejandra del Moral. Pues hay que reconocer que hubo también mucha violencia. Sí metieron a las policías municipales, aunque hubo llamado a la Guardia Nacional y al Ejército. El propio Nacho le preguntó a Mario Delgado ayer en una entrevista en el Chapucero, el Chapucero, pues su canal, digamos, directo, le entrevistó a Mario Delgado, y oye, pero si están viendo mucha violencia, y están interviniendo las policías municipales y estatales para que no voten. Se ponían en las colas los policías, Publio, en las colas policías, y entonces esos policías sacaban a los demás para que votaran, y finalmente los policías sí votaban en favor de Alejandra del Moral, y así lo hicieron en muchísimos municipios. Entonces hubo mucha violencia. Nacho le preguntó a Mario Delgado, oye, ¿y la Guardia Nacional dónde está? ¿Y el Ejército dónde está? Y entonces le dijo Mario Delgado, pues lo mismo me pregunto yo, dijo Mario Delgado, ¿dónde están? Pero la verdad es que esto de no haber metido a la Guardia Nacional ni al Ejército fue una cuestión, estrategia inteligente del presidente López Obrador, porque si hubiera ganado Delfina, pero con la Guardia Nacional afuera o con el Ejército afuera, ayer hubieran dicho, esto es la militarización, esto fue una elección de Estado, esto fue la Guardia Nacional y fue el Ejército los que presionaron a los votantes, y hoy no sería tan clara la victoria de Delfina Gómez, a pesar de todo lo que le quitaron, de todas las credenciales que compraron. A pesar de todo eso, la verdad es que sí ganó, y ganó bien. Y como tú bien dices, a la oposición no tuvo ningún problema, votaron libremente, pero bueno, ya los números son verdaderamente preocupantes para toda la oposición, incluyendo el PAN y el PRI, ¿no? El PRI pues ya prácticamente desaparece también. Y bueno, aquí hay una cosa que se puede comentar, porque ayer un amigo de Estado de México me decía, oye, ¿qué va a pasar? Esto ¿cuándo? Estos 6 años van a gobernar aquí el Morena. Digo, no, pues van a gobernar muchos sexenios. Y es que sucede que hay en los teóricos de la cuestión política, hay Antonio Gramsci, un gran pensador italiano, que escribió en la cárcel precisamente unos cuadernos, hay libros, se llaman los cuadernos de la cárcel, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Hizo diario, casi hacía cartas, porque cuando llevaban la prensa, leía la prensa y ahí encontraba temas y hacía cartas sobre ese asunto. Cuando ya sale, pues muere, pero también se publican los cuadernos de la cárcel, y es ahí donde se llama, él define que la sociedad tiene una dialéctica donde son bloques históricos, es decir, hay épocas, cada época tiene sus generaciones, sus hábitos, sus costumbres, su discurso, su narrativa, su filosofía, su visión espiritual, pero llega un momento en que el cambio viene de manera contundente, inevitable, y bueno, hay que reconocer que Obrador ya hizo un tsunami de esto, porque el triunfo ya en el Estado de México es tenerlo todo.
ya estados que están por ahí en manos de la oposición, como el caso que de Coahuila, pues es un estado pequeño, es un estado pues, ligeramente más, con más votantes. En Tabasco nosotros tenemos aquí 1.500.000 votantes, allá tienen 2.250.000. Yo nunca pensé que tuviera tan despoblado Coahuila en materia de electores, es un estado muy grande, pero bueno, acuérdense que ahí sí hay sierras y todo esto, y hay zonas inhabitables, por decirlo así, pero aún así, pues no hay problema, pero que se haya repetido la derrota de la oposición con esos números que hasta perdiendo registro, oye, la verdad es que pues entonces están verdaderamente mal y ya demuestra que el bloque histórico, como yo decía a mi amigo, si aplicamos esta visión de análisis político de Antonio Gramsci, ya el bloque histórico nuevo, que es una revolución, es un cambio, es pacífico, y Obrador lo ha logrado empujar, ya no hay regreso. Y me dijo, oye, pero es que hay mucha gente corrupta que se pasó al PRI, digo, a Morena. Sí, le digo, pero esos se van a morir, porque ya son generaciones viejas, son generaciones que ya, aunque lleguen a cargos todavía con vía Morena, pues al rato va a desaparecer y se va a quedar ya la gente nueva, con otra visión, o que se reeducó y aprendió que mejor era el camino para el país. Y esa es una revolución que realmente Obrador ha logrado, ha encabezado, y yo creo que eso de la 4T se convierte en realidad. La verdad que sí se convierte en realidad con la victoria del Estado de México. Y en cuanto a las corcholatas, pues obviamente la victoria del Estado de México les beneficia a dos particularmente, que están muy vinculados obviamente a la Ciudad de México y al Estado de México, que son Marcelo Ebrard y también Claudia Sheinbaum, porque pues comparten muchos asuntos, muchos problemas con los gobernadores por la gran región metropolitana, es la conurbada, como le dicen también, es inmensa, es más poblada, todos los municipios que colindan con el DF son superpoblados, son enormes unidades habitacionales, edificios, todo eso. Entonces, todo eso ahora lo va a poder atender el presidente Obrador. Incluso hoy adelantó varias cosas, va a dar su apoyo a Delfina, también apoyó a Del Mazo, pero Del Mazo no quiso cambiar el sistema de salud, allá se llama sistema de salud. También tiene un instituto para atención de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios, también falla muchísimo. Entonces ahora ya no, van a federalizar ya todo el sistema de salud del Estado de México, está muy mal. Y bueno, también tienen la zona negra, la zona oscura, que es los límites de la ciudad con el DF, que acuérdate, matan a alguien por acá y se refugian allá, sí, en los pueblos de la frontera con el Estado de México y el distrito. Entonces, la verdad es que el triunfo de Morena en el Estado de México ya tiene como 10 o 12 millones de votantes también el DF, tiene menos obviamente, pero es una zona que está comunicada no solamente por tierra, sino por los medios. En fin, se vive todo lo que vibra en el DF, en lo que es la Ciudad de México, también ahí en el Estado de México resuena, y es la parte donde está la mayor masa de electores. Así que creo que los dos beneficiados allí son Marcelo y es Claudia Sheinbaum, pero Adán creo que estuvo muy presente allí y tiene ahora, pues obviamente, la necesidad de moverse en la Ciudad de México y también moverse en el Estado de México. Sin embargo, bueno, su trabajo, su actividad lo tiene en el ánimo de todos. Además, ayer escuchaba yo un debate, una mesa de una de estas televisoras del Estado de México, donde dicen, bueno, es que Adán Augusto es el mejor secretario de Gobernación que ha tenido este país. Sí, lo dijo. Este país, y eso, ser el mejor secretario de Gobernación, es algo que verdaderamente le luce a Adán. Pues así, las cosas tenemos que seguir viendo de cerca, pero ya vimos que la oposición, unida o no unida, de nada les sirve.
está verdaderamente acabada. Pues con eso, don Nacho, cerramos esta primera emisión de la semana, edición también después de las elecciones del 4 de junio. Y pues vamos a seguir al pendiente también. Mañana a ver si ya se da esta reunión entre las corcholatas y la dirigencia nacional para ver qué se avecina rumbo al 2024. Amigos, espero que les haya gustado. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito de don Nacho tienen sus redes sociales, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se les olvide acompañarnos a través del canal de El Aguijón. Mi canal también lo tienen aquí abajito, Publio ARL y Publio Romero para los que quieran platicar a través de Twitter. Cerramos, don Nacho, esta primera emisión de la semana. Así es, el lunes las gallinas ponen, pero nosotros ya algo hicimos para poner un huevito. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.